tienen un puerto disponible para acceso a consola. Ups, bueno, un puerto disponible para acceso a consola, ¿no es cierto? Este puerto disponible para acceso a consola, dentro de la línea o de la estructura de línea de comandos, se conoce de esta manera, como línea de consola 0. En teoría, ¿no? Pienso yo, no estoy muy seguro de eso. Pero en teoría, si nosotros disponemos de una mayor cantidad de puertos de línea de consola, podríamos cambiarlos o variarlos a partir de este identificador. Sin embargo, para todos, normalmente vienen como el primer identificador de puerto, que sería la primera línea de consola disponible. Este es uno de los parámetros básicos más importantes a la hora de asegurar los dispositivos porque es básicamente asegurar ese puerto de consola que nos permite tener acceso prácticamente a toda la modificación del equipo que tenemos en nuestra red, ¿cierto? Ya sea switch, ya sea enrutador, o ya sea un firewall o algún otro dispositivo con que cuente con ese puerto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurar este puerto mediante una contraseña. Obviamente, y esto también es curioso porque lo encontramos mucho, todos los usuarios, perdón, todos nuestros clientes que en algún momento tuvieron una capacitación, por ejemplo, de los cursos de Cisco, de CCNA, normalmente se llevan este tipo de ejemplos a la vida real. Entonces encontramos, por ejemplo, que las líneas de consola están protegidas mediante contraseña Cisco. Y es curioso porque pues normalmente son los que vienen de una academia. Entonces, evitemos que las contraseñas sean tan simples como estas. Obviamente sigamos los parámetros de configuración de contraseñas, que sean complejas, que incluyan símbolos y números, bueno, etcétera, que la longitud de la contraseña sea bastante compleja. Esto nos aseguraría que si alguien está tratando de realizar una conexión indeseada, pues le pongamos una un poco más complicada. ¿Listo? ¿Qué es lo que necesitamos? Básicamente pasar al modo de configuración global, entrar en la línea de consola, habilitar la contraseña, permitir que la autenticación de ese usuario sea local, o sea, es decir, que se busquen contraseñas locales, y finalizamos este proceso de configuración. ¿Listo? Es bastante sencillo. De la misma manera, pero ahora en el entorno virtual, tenemos nosotros el acceso a los dispositivos a través de unas líneas de consola, por decirlo así, pero en el entorno virtual, que son las líneas del entorno BTY. Y se los voy a dejar de tarea, pues para la próxima pregunta del próximo miércoles será algo en referente con este pedacito de configuración. Listo, entonces es bueno que se lean por ahí sobre lo que son las líneas BTY en particular. En general, digamos que estas líneas BTY lo único que permiten es poder tener gestión de los dispositivos de manera remota. Y de manera remota estamos hablando de que realmente lo que hace es que se habilita un servicio o un demonio interno sobre el dispositivo que permite escuchar conexiones a través de accesos como SSH o Telnet. Y esos dos permiten hacer gestión local del dispositivo, pero a través de una conexión virtual que puede ser remota. Listo, el procedimiento es muy parecido a la parte de línea de consola, simplemente es configuración global. Entramos al entorno de las líneas BTY como tal, habilitamos la contraseña, nuevamente lo mismo, no utilicemos contraseñas sencillas, generamos el login local y finalizamos. Depende de los dispositivos, uno va a encontrar, por ejemplo, que existen unos grupos por los cuales uno habilita el acceso de manera remota. Entonces, algunos soportan hasta 5 sesiones activas, ¿no es cierto? Contando desde la 0 hasta la 4. Es decir, que puedo tener hasta 5 usuarios al mismo tiempo conectados al dispositivo gestionándolo. El sexto no podrá conectarse porque solamente ha habilitado este servicio a través de esta cantidad de sesiones. Pero otros dispositivos, por ejemplo, permiten el grupo de 5 a 15. O sea que tengo sesiones abiertas para mayor cantidad de usuarios. Eso tiene un pro y un contra. Normalmente no es necesario tener habilitadas tantas conexiones virtuales a la gestión de los dispositivos. ¿Por qué? Porque en nuestras empresas, por ejemplo, solamente hay un personal de IT que es el que genera esa gestión de los equipos. Entonces no es necesario que generemos 5 conexiones simultáneas por temas de seguridad, por temas
de evitar incongruencias en las configuraciones cuando hay dos personas modificando el mismo dispositivo, etcétera. Hay muchas opciones. Por eso entonces uno puede generar una configuración que permita solamente tener un grupo habilitado y no todas al mismo tiempo. Entonces, es un concepto pues que se puede tener en cuenta. ¿Listo? Otro de los entornos que hay que permitir configurarlo de manera segura, o sea, es decir, que tenemos que habilitar una contraseña para evitar que usuarios que por lo menos han tenido acceso hasta la parte de consola, por ejemplo, o terminal virtual, que no puedan acceder a la modificación de la configuración del dispositivo. O sea, es decir, que por lo menos limitemos a los usuarios para que solamente se queden en modo usuario, ¿ya? Y que en este entorno puedan modificar o realizar parámetros de monitoreo únicamente y o de diagnóstico, pero que no pasemos al modo de configuración global. Entonces, este modo tenemos que protegerlo. ¿Cómo lo vamos a proteger? A través de una contraseña segura por cualquiera de estas dos opciones, a través de Enable Password o Enable Secret. Ustedes pueden jugar en un laboratorio por ahí y se van a dar cuenta de cuáles son las diferencias entre habilitar este comando y este otro comando. ¿Listo? Simplemente es esto y se queda asegurado el acceso a la configuración global del dispositivo. Ok. Muchas de las configuraciones en temas de contraseñas van a quedar configuradas de manera textual y clara sobre la configuración general del dispositivo. Entonces, por ejemplo, esto es una salida de una configuración de un dispositivo que se ha realizado, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a ver, miren que aquí hay una configuración sobre la línea de consola 0 y hay una contraseña que está en texto plano y vemos que sí. Lo mismo para las conexiones virtuales de los grupos del 0 a 4 y de las 5 a 15. Miren que es la misma contraseña. ¿Qué podemos hacer para evitar que esto quede en texto plano? Tenemos este comando que está aquí, es el que nos va a permitir ayudarnos con que las configuraciones de contraseñas que se hayan ingresado sobre el dispositivo queden encriptadas. Miren que aquí, luego de que el comando sea ejecutado, ¿no es cierto? Estamos a modo de configuración global, ejecutamos el comando Service Password Encryption y miramos la salida de configuración nuevamente y van a darse cuenta que ahora las contraseñas que se habían ejecutado sobre las líneas de consola y las virtuales han quedado cifradas. Ya, esto es una herramienta de ayuda sobre línea de comandos que nos va a permitir asegurar que las contraseñas no queden en texto plano. Esto es bastante importante para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Realizar el proceso de recuperación de contraseña depende y varía del modelo del dispositivo que tengamos a la mano. Si es un firewall, es un proceso independiente. Si es un switch 2960X, es un proceso independiente. Si es un switch 3850, vamos a ver que hay un proceso que se realiza de manera diferente. Todos tienen un proceso. Se puede recuperar los accesos de contraseña siempre y cuando tengamos acceso físico a los dispositivos, ¿no? O sea, es muy complicado pensar que podamos hacer una recuperación de contraseña de manera remota. Eso no va a pasar. Por eso, digamos que en cierto sentido podemos decir que cuando se ejecutan recuperaciones de contraseña es porque soy el dueño del equipo o soy el administrador del dispositivo totalmente para tener hasta acceso físico al equipo. ¿Vale? Por eso es importante asegurarlo de esa manera. Los mensajes de inicio de sesión, digamos que en muchos de los casos en los cuales se utilizan este tipo de mensajes, lo encontramos casi todo sobre proveedores de servicios. En los equipos que nos ponen los proveedores sobre los equipos dentro de nuestras empresas, normalmente vienen con esos mensajes del día o los mensajes de inicio de sesión. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que todo aquel usuario o persona ajena a la empresa o ajena a la administración del dispositivo quede advertido de alguna manera para que el acceso al dispositivo se advierta, digamos que es un tema ilegal, ya si no soy el dueño de la máquina. O simplemente para anunciar cuál es el dispositivo el cual estoy gestionando. O si es una empresa muy grande, entonces identifico con el mensaje del día
En muchos casos identifico básicamente cuál es el dispositivo al cual me estoy conectando. Y entonces, por eso digamos que tiene bastantes funcionalidades. Sin embargo, la más utilizada es básicamente advertir a las personas que se están conectando a través de conexiones virtuales de que el uso inautorizado o no autorizado sobre los dispositivos pueden ser penalizados. ¿Listo? Aunque realmente no sé si eso se vaya a llevar a cabo, pero pues por lo menos es una alerta para los usuarios que se están conectando. ¿Cómo se realiza esa configuración? Nada, pasamos a modo configuración global como siempre y ejecutamos el comando banner login. El banner login, una vez anunciado, tenemos que acompañarlo sobre un carácter que me permita dar inicio y cierre al mensaje que voy a escribir internamente. Ya, es decir, que entre la apertura y el cierre de estos dos caracteres voy a tener el mensaje que estoy tratando de escribir. Ya, es importante que tengan en cuenta que no confundamos, por ejemplo, que yo haya iniciado o de información de inicio del mensaje a través de un signo de admiración, por ejemplo, y voy a continuar con un signo de admiración porque no me va a funcionar. Voy a cerrar el mensaje a ningún carácter interno. Entonces, es preferible que anunciamos con un carácter independiente con el que vamos a continuar, ya para que evitemos ese error. Entonces, en este caso se están utilizando las comillas para inicio y cierre y todo lo que esté dentro de ese mensaje que no utilice comillas va a quedar anunciado sobre los mensajes de inicio de sesión. Listo. Los mensajes MTOD también tienen otra funcionalidad que ustedes también pueden, digamos que a manera de configuración como tal, miren que acá, por ejemplo, aquí el de inicio de sesión aparece como banner login, ¿ok? Y el mensaje del día lo van a encontrar como el banner MOTD. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Lo más importante es que ustedes puedan realizar un laboratorio pequeño, configuran los dos y prueban en una configuración de laboratorio cuando se mantiene uno, cuando eliminan el otro. ¿Listo? Pero ambos son muy parecidos. Miren que se inicia nuevamente también con comillas y se encierra el mensaje que yo quiero anunciar sobre esta configuración. Listo, es importante que lo prueben. La diferencia es muy básica, deberían probarlo. Cuando yo habilito entonces esas conexiones virtuales, yo tengo que escoger entre dos métodos de conexiones, bien sea por conexiones Telnet o por conexiones SSH. La diferencia y la recomendación es utilicemos conexiones seguras, utilicemos el protocolo SSH. Con eso evitemos que no solamente el inicio de conexión y autenticación va a quedar expuesto a que cualquier usuario en la red con un sniffer de red puedan ver los usuarios y contraseñas utilizados en esa conexión de Telnet, sino que en la parte de SSH podamos asegurarlo, porque eso va cifrado entre el terminal del equipo y la terminal virtual del dispositivo cliente. Entonces es preferible, viene habilitado por defecto el tema de Telnet, pero podemos utilizar SSH también sobre la misma conexión virtual, simplemente habilitar porque es mucho más seguro. ¿Cómo hacemos para limitar a que la gestión del dispositivo solamente permita entradas de SSH? Básicamente es entrar nuevamente a través de la configuración global, luego ingresamos al entorno de configuración de terminales virtuales y sobre ese entorno, sobre esa línea de comando de las terminales virtuales, habilitamos el comando transport input, donde seguido le vamos a permitir utilizar bien sea Telnet o SSH. Como les decía, es preferible que solamente habilitemos la entrada a través de comandos generados por una conexión SSH. Listo, igual puedo habilitar las mismas, las dos al mismo tiempo. En muchos de los casos, por ejemplo, los dispositivos se necesitan que se generen unas llaves locales, unas llaves RCA para que se puedan intercambiar entre el cliente y el servicio de SSH que se está alojando sobre el dispositivo que va a gestionar.
Entonces lo que hay que hacer es generar esas llaves de RCA locales a través de estos comandos. Hay que darle un nombre de dominio al dispositivo para que pueda ser encontrado y simplemente se generan las llaves a través de estos dos comandos. Script que genere RCA, el IPC, y definir la versión del SSH que voy a utilizar, preferible la versión 2 en adelante. ¿Listo? Y aquí simplemente se entra la línea de configuración de las terminales virtuales y se habilita solamente la entrada del protocolo SSH. ¿Listo? ¿Qué temas de seguridad dentro de una configuración básica tengo que tener en cuenta? El primero es cómo controlo yo el acceso no autorizado a los puertos de red de los equipos que yo tengo disponibles. Este es un ejemplo sencillo. Miren que en este caso, lo vamos a mostrar, bueno, no se puede. En este caso, por ejemplo, el procedimiento normal de aprendizaje de los switches, que yo les mostraba en anteriores presentaciones, es básicamente la creación de una matriz donde se relaciona las direcciones MAC con los puertos a los cuales se están aprendiendo esas direcciones que están ingresando. Entonces, en este caso, por ejemplo, la tabla está parcialmente llena y ha ingresado el registro de la dirección MAC origen A sobre el puerto 1, es decir, que tenemos este dispositivo sobre este puerto 1. Tenemos la dirección C sobre el puerto 3, o sea que sobre este puerto hemos aprendido que este dispositivo se encuentra conectado. Cuando se tiene esa información parcial, si hay un mensaje enviado al dispositivo B, el proceso digamos, de aprendizaje requiere que se inunde los puertos por los cuales no tiene información de registro de direccionamiento MAC. En respuesta, puede hacer ese registro de entrada cuando MAC, por ejemplo, cuando el dispositivo B dé una respuesta a esa conexión. Listo, en ese caso entonces ya el switch completa su tabla de direccionamiento MAC y crea un registro donde dice que las MAC A, B y C se encuentran correctamente aprendidas a través de los puertos 1, 2 y 3. ¿Ok? Pero ¿qué pasa entonces cuando hay un problema de seguridad y yo encuentro, por ejemplo, que hay un usuario, que puede ser el dispositivo conectado en el puerto 3, que tenga una herramienta de generación aleatoria de direcciones MAC que no existen? ¿Qué pasa con el switch? Como el switch recibe esa solicitud de reenvío de tráfico o de tramas hacia direcciones que no conoce, empieza a hacer inundación por puertos que no conozca. Como estos dispositivos de los usuarios que están generando esa intrusión pueden generar incluso en algunos casos hasta unas 155.000, por ejemplo, direcciones MAC por minuto inexistentes, las tablas que tienen una limitante de aprendizaje en los switches van a terminar saturadas. El objetivo de ese usuario es que se sature esa tabla de direccionamiento MAC de los switches o se cargue el procesamiento del dispositivo, bien sea para dejarlo por fuera de servicio o para dejarlo en ese estado que yo les comentaba anteriormente de apertura de fallos, en donde el dispositivo funciona básicamente como un hub y todo el tráfico que está atravesando el switch queda expuesto para que cualquier usuario a través de una herramienta de sniffing pueda ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Listo? Entonces por eso es importante asegurar en la mayoría de los casos el acceso de los dispositivos que se están conectando a través de los puertos disponibles en los switches. Ahorita miramos una forma en que podemos lograr ese objetivo. Otro de los errores comunes o errores comunes no, de los problemas de seguridad que se pueden presentar en las configuraciones básicas de los dispositivos que no se tienen en cuenta es la posibilidad de que se introduzcan servidores de HCP maliciosos en la red. ¿Qué pasa con esto? No, digamos que uno no entendería realmente el problema de seguridad que implicaría habilitar un DHCP malicioso sobre la red. El funcionamiento normal, digamos que de una red que tiene un servidor de HCP, es que, sin tener en cuenta este equipo, que sería el malicioso, el procedimiento normal es que tengo un switch de red o varios switches de red por los cuales estoy conectando dispositivos. ¿Okay? Igual en los equipos de acceso, los de core y cualquier dispositivo que se está conectando a la red.
Lo normal es que estos dispositivos requieran una información automática de ingreso de direccionamiento para que ellos puedan utilizar los servicios de red. ¿Listo? ¿Qué pasa con eso? Entonces, que ellos siempre que se conectan a la red van a estar buscando información de asignación de direccionamiento de manera dinámica. Por lo cual, la función del servidor de HCP que yo he habilitado en la red funciona correctamente porque lo hace. ¿Ya? ¿Qué es lo que entrega de información esta de HCP? Dirección de puerta de enlace, máscara de red y la dirección IP que va a utilizar el dispositivo. ¿Ok? Esto es lo básico que puedo hacer con los de HCP, pero tengo otras funcionalidades también que puedo utilizar. Como, ¿cuál es la dirección IP de la controladora? ¿Cuál es la dirección IP del servidor de comunicación IP para voz? Y otras más de servicios de red que también se pueden utilizar a través de opciones del protocolo de HCP. Entonces, aquí en estos casos, por ejemplo, ya estoy tocando información un poco más delicada de la red que está disponible a través del servidor HCP. ¿Listo? Facilita la asignación automática de direccionamiento, pero tiene una implicación. ¿Qué pasa entonces cuando un servidor de HCP malicioso se ha introducido en la red? Este señor acá va a empezar a generar entrega de direccionamiento automático de la misma manera como lo está haciendo este. Pero este puede ser configurado de tal manera para que además de eso, digamos que yo puedo poner acá routercito, para que además de eso, los señores que están recibiendo direcciones IP automáticas tengan información incongruente que hagan que la puerta de enlace, por ejemplo, no sea el equipo legítimo que está por acá, sino que sea este. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que todos los usuarios de red van a empezar a generar tráfico en la red y van a apuntar a porque él está configurado dentro de su información IP, que es su puerta de enlace para generar tráfico. Entonces, toda la información va a atravesar este dispositivo. Y este señor, ¿qué puede tener? Una captura de información para ese sujeto malicioso que le va a permitir tener todos los datos de tráfico o empezar a mirar el tráfico que se está generando en la red a través del uso únicamente de introducir un DHCP malicioso en la red. Entonces, como esto es uno de los temas, digamos, de seguridad básicos que yo puedo también empezar a controlar, ya los dispositivos de red, todos los switches, permiten utilizar parámetros de configuración para hacer el snooping de HCP. Entonces, yo simplemente, lo único que hago a través de configuración es habilitar o definirle en el switch cuál es el puerto por el cual se está conectando un servidor de HCP y yo lo puedo entender como un puerto confiable. O sea, es decir, que todo el tráfico de asignación de direccionamiento a través del DHCP sea a través de un puerto que yo he definido estáticamente como puerto confiable. Todos los puertos que no tengan ese parámetro habilitado son puertos no confiables, es decir, que si un DHCP se ha conectado sobre esa red y en un puerto que no está confiable, todo el tráfico de HCP o ese servicio UDP que entregan ellos va a estar bloqueado. Con eso me ahorro el problema de que se introduzcan servidores en la red que genera esa incongruencia, no solamente por temas de captura de tráfico. Yo creo que a muchos les ha pasado que el introducir un servidor de HCP por error secundario, porque no solamente estamos hablando de servidores como tal, sino que a veces se introduce en la red, por ejemplo, un punto de acceso inalámbrico o un router inalámbrico o un módem que se está conectando en la red y esos vienen por lo general con configuraciones de HCP por defecto. Entonces, introduzco ese equipo en la red, erróneamente empiezo a entregar direccionamiento dinámico por equivocación a todos los dispositivos y empiezo a generar un conflicto de red bastante complicado, ¿no? Porque empiezo a tener problemas y empezar a definir, bueno, cuáles son los comportamientos y revisar a veces cosas que no tienen nada que ver. Cuando a veces los problemas son tan sencillos como que se ha puesto en línea, en la red, un equipo que está entregando direccionamiento automáticamente. ¿Listo? Otro de los errores comunes, el protocolo CDP es un protocolo, como se llama, protocolo de descubrimiento de Cisco. Ese protocolo es un protocolo de ayuda para los administradores de red para poder comprender cuál es el entorno de conexión de los dispositivos. Yo puedo a través de CDP empezar a mirar
de qué manera estoy interconectado con otros equipos en la red. Y además de eso, ver, por ejemplo, las versiones del iOS que se están utilizando en el equipo. Bueno, hay más información. Pero ¿qué pasa? Que como es una herramienta tan útil, en muchos casos entrega información bastante crítica de la red que puede ser utilizada para fines maliciosos. Entonces, si bien es un protocolo que ayuda mucho en la red, es mejor deshabilitarlo globalmente en todos los dispositivos cuando no lo estamos utilizando. ¿Ok? Sigamos. Para muchos casos, cuando se están utilizando protocolos que no son seguros no se han asegurado algunas entradas a los dispositivos, pues empezamos a tener ya los ataques de seguridad, donde se hacen a través de ataques de DOS para dejar el equipo por fuera, o simplemente ataques para descifrar las contraseñas de los equipos, etcétera. Muchas de esas son intervenidas mediante una consultoría de seguridad o una auditoría de seguridad. ¿Qué se hace en esas auditorías? Empezar a recopilar información de cuáles son las configuraciones de los dispositivos, en qué se está fallando de esos parámetros básicos definidos, y si es el caso, empezar a utilizar herramientas que permitan generar ataques de manera controlada para poder empezar a tapar esos fallos de seguridad. Hay muchas herramientas, de hecho, que permiten realizar una conexión segura al dispositivo. Tengo las contraseñas cifradas, pero esas aplicaciones permiten hacer ese descubrimiento o ese descifrado de las contraseñas que se han generado a través del Service Password Encryption que se ha habilitado sobre los dispositivos. Entonces, es bien importante que se hagan esas auditorías para empezar a analizar cuáles son los huecos de seguridad que yo estoy dejando cuando tengo un dispositivo como un switch con una configuración básica no afinada. Sigamos. Listo. Las configuraciones de seguridad de puerto es una de las herramientas básicas más sencillas de utilizar, pero que tienen que hacerse de manera controlada. Yo puedo evitar que un puerto de red sobre mi empresa, por ejemplo, un puerto que esté ubicado sobre digamos, sobre la sala de espera, ese puerto permite tener un acceso, pero un acceso restringido. Ya, con eso evito, digamos, problemas de seguridad, con que alguien más se me pueda conectar sobre ese puerto y empieza a generar uso indebido de la red. Entonces, lo normal es que todos los puertos que tengo disponibles en los switches, más no estoy utilizando, tengan que ser deshabilitados. Con eso los usuarios no molestan para que empiecen a mirar qué entrega por ahí, si hay algo conectado sobre ese puerto, puedo generar un corto físico sobre ese puerto. Bueno, se darán muchas cosas que pueden hacer sobre esos puertos que están ubicados en puntos que están abiertos y se necesitan controlar. En otros casos, por ejemplo, los puestos de trabajo pueden generar problemas de seguridad. Un ejemplo, un puesto de trabajo fijo, una estación de trabajo fijo para un usuario, utiliza un puerto de conexión a pared que nunca se va a modificar, no siempre va a estar ahí habilitado. En algunos casos, esos puertos físicos a pared están habilitados para entrar a la red, no sé, a la parte financiera, dependiendo del cargo de la persona que está sentada ahí. Pero ¿qué pasa entonces cuando alguien ha accedido a esas oficinas donde hay puertos de conexión a la red, ya que me introducen a la parte crítica o de información importante de la empresa, ¿no? Si alguien entró a tesorería con un portátil y no estoy pendiente de lo que está haciendo esa persona que ha ingresado allá, o si es una persona que está realizando una visita y se quedó solo en la oficina. Entonces, esa persona puede tranquilamente conectarse a ese puerto de red, obtener direccionamiento automático a través de la red y empezar a mirar qué es lo que está pasando en la red de manera insegura. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que muchos dicen, no, eso no pasa aquí en la empresa, pero he visto casos donde se presentan esos problemas. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Hay muchas maneras de controlar el acceso a la red de manera segura, pero el más básico es generar un parámetro que me permita a mí controlar cuántas direcciones MAC, por ejemplo, voy a autenticar sobre ese puerto para que si alguien más se me vaya a conectar ahí con una dirección MAC diferente, el puerto se bloquee o me genere una alerta en donde yo vea que algo está pasando de intrusión sobre la red. ¿Listo? Hay varias opciones
Hay unas que se llaman seguras estáticas, hay otras que se llaman direcciones MAC seguras dinámicas y MAC seguras sin modificación. Realmente digamos que la diferencia o lo que yo puedo llegar a controlar aquí es que yo puedo generar una autenticación o bueno, un control de seguridad de direcciones MAC a direcciones, por ejemplo, que se hayan aprendido dinámicamente en un momento dado. Es decir, que si un usuario se conectó, controlo esa dirección MAC que se aprendió y una vez se reinicia el dispositivo, eso se pierde. La otra opción es que yo controlo el acceso al puerto a través de una dirección MAC que se ha conectado a ese dispositivo, la prendo, la registro en la configuración de inicio del dispositivo, así que una vez se reinicia el equipo, esa configuración permanece ahí y no se pierde. Listo, digamos que esas son las maneras básicas por las cuales yo puedo controlar ese acceso. ¿Qué es lo importante también tener en cuenta? Que hay un método de violación por el cual yo empiezo a generar un control adicional. O sea, es decir, he definido el primer paso que es ver cuál es la dirección MAC que yo voy a controlar. El siguiente paso es definir cuál es el comportamiento o la reacción a una violación sobre un acceso a un puerto que estoy controlando. Hay tres. Está el modo restricción, el modo de protección y de desactivación. En el modo de restricción, digamos que cada uno tiene un comportamiento en particular. En el modo de restricción, todos los dispositivos que estén conectados y aprendiendo, o sea, digamos que se ha habilitado con este modo de protección de violación. Entonces, los usuarios se han conectado, he habilitado 5 direcciones MAC, las 5 envían tráfico sin problema. Cuando se ingresa una adicional, se bloquea, pero el puerto sigue funcionando y los usuarios siguen enviando y únicamente cambiaría en el caso en que yo o ingrese más direcciones MAC permitidas o las disminuya. ¿Listo? En ese caso, el puerto para las direcciones MAC permitidas van a funcionar sin problema. Para las que están no restringidas, no va a haber un envío de tráfico. Cuando hay un problema de errores o cuando hay una notificación de violación sobre el puerto, en este modo no se envía un mensaje de syslog, o sea, no hay una advertencia de violación, no se muestra por línea de comandos un error, no se ve, digamos que por terminal de consola no se ve que se ha generado una violación, no se modifican los parámetros de contadores, es decir, que hay una forma en donde yo puedo visualizar por línea de comandos si hay una violación o cuántas han sido las violaciones sobre ese puerto, no tengo forma de verlo. Y si se bloquea el puerto una vez se ha generado esa violación de seguridad, no lo hace. Ya, esta es la forma por la cual el dispositivo funciona cuando está operando en modo de restricción. En modo de protección, la diferencia es que funciona de la misma manera que la anterior, o sea, es decir, que los que están habilitados envían, los que no. En este caso, como les decía, los que no están habilitados no envían información. En este caso sí se envía un mensaje de advertencia a un servidor syslog o un SNMP, por ejemplo, con un trap notificando que se ha generado una violación en el puerto. Entonces, esto es más importante porque ya veo a través de una herramienta de gestión qué es lo que está pasando. No se muestra mensajes de error, de hecho ninguno se muestra mensajes de error por consola. El contador de violaciones se modifica, o sea, yo puedo ver que se generó una violación. Y en este caso, tampoco se bloquea el puerto como en el anterior modo de operación. Ya, digamos, se genera y se notifica la información de violación, más no se bloquea el puerto. Y en el tercer, que es el más restrictivo, tenemos que tampoco envía tráfico cuando los usuarios no están autenticados con la dirección MAC o no están controlados por esa dirección MAC. También se notifica por un trap. No se muestra mensajes de errores. Los contadores cambian, pero el comportamiento de violaciones por contadores. Pero en este caso, el puerto sí se puede bloquear cuando se ha generado una violación a la conexión de ese puerto físico. ¿Listo? ¿Cuáles son los parámetros por defecto habilitados sobre los puertos en un switch 2960, un Cisco, un Catalyst? La seguridad de puerto se encuentra desactivada. Esto no viene habilitado por defecto.
El número de direcciones MAC que se pueden aprender de forma segura está limitado a 1. Si yo quiero puedo aumentar, pero por defecto estarían en 1. El modo de violación está habilitado para que el puerto se deshabilite automáticamente cuando se viola el parámetro de seguridad que yo habilitaba anteriormente. ¿Listo? Y se genera un trap de notificación a la herramienta de gestión que tengamos. ¿Listo? Las direcciones de aprendizaje sin modificación, que es otra forma de utilizar esta herramienta, está deshabilitada por defecto. ¿Listo? ¿Cómo configuro esto? Bastante sencillo. Configuración global. Entro a la interfaz física, por lo cual voy a utilizar los parámetros de seguridad de puerto. Switch Port Mode Access, que me permite habilitar el puerto para usuarios. Y habilito el Port Security sobre ese puerto. O sea, al hacer esto, habilitamos lo que está acá por defecto. Cuando yo empiezo a modificar entonces la configuración para que me permita hacer un aprendizaje un poco más definido de lo que yo quiero, entonces acompaño o complemento esta configuración de Port Security con los parámetros como Switch Port Security Maximum 50, o sea, 50 direcciones máximo que yo puedo aprender y que son seguras en ese puerto, y son las que estén conectadas en ese momento o se aprendan en ese instante. ¿Ok? Sigamos. Cuando yo entonces miro los parámetros de violación, por ejemplo, el comando Show Port Security, definiendo cuál interfaz físicamente quiero revisar, me permite mirar cuál es el comportamiento que ha tenido. Entonces, cuando yo veo problemas de violaciones sobre ese puerto, yo voy a mirar que el contador acá, y que aquí dice Security Violation Count, van a mirar que va a empezar a cambiar cuando se ha generado una violación. Y vamos a mirar cuál es el registro de direcciones MAC que se han generado de manera segura a través del puerto. En que acá sobre la línea 99 hay una dirección MAC aprendida de manera segura por el puerto 018. ¿Listo? Como les decía, todos los puertos fuera de los que yo estoy utilizando en la red, normalmente por temas de seguridad deben ser deshabilitados y empezar a ser utilizados en el caso de que se requiera. Esto es uno de los, digamos, de las partes básicas de configuración que no se tienen en cuenta, pero que pueden ser bastante útiles cuando nos damos cuenta que hay puertos que se están dejando libres en la red y cualquier usuario que esté en las instalaciones físicas se pueden conectar sin problema. Miremos si en 10 minutos podemos realizar este laboratorio sencillo para que nos demos cuenta no solamente de los parámetros básicos de configuración de los equipos, sino también de los temas de seguridad de puerto. ¿Ok? Este laboratorio es bastante sencillo. Realmente lo que vamos a hacer es que, bueno, tenemos este entorno, tenemos dos dispositivos, PC1 y PC2, un switch gestionable, una configuración de direccionamiento ya habilitada sobre los equipos, que aquí PC1 tiene esta IP, PC2 tiene esta IP, y el switch tiene una IP de gestión ya creada, luego lo miramos en esta VLAN 99 que está asignada a la dirección 172.17.99.11. ¿Listo? ¿Qué nos piden acá entonces? Que vamos a crear una configuración básica del switch. Vamos a configurar la seguridad de puertos en los puertos donde queramos controlar el acceso a direcciones MAC. Vamos a probar esa configuración y vamos a proteger los puertos que no vamos a utilizar. Entonces acá vamos rápido. El acceso por terminal, ¿no es cierto? El puerto de consola es el dispositivo, o sea, es decir que estoy aquí accediendo a través de este cable azul, que es el puerto serial, que me permite tener conexión directa al puerto de consola del switch. ¿Ya? Es decir, el line console que les contaba anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer es que a través de este equipo, este señor tiene acá una herramienta de configuración de terminal. Aquí están los parámetros básicos para el ingreso al terminal. Nos dicen, vea, los parámetros por defecto son estos. Configurémoslos sobre el dispositivo, están por defecto. Con eso podemos ingresar al equipo. Por defecto el equipo entonces está abierto. Miren que aquí nos pasa a modo usuario. Y si pasamos a modo privilegiado no nos va a pedir ningún tipo de contraseña. Entonces lo primero que tenemos que hacer en este caso es que nos estaba pidiendo que configuremos entonces una contraseña para proteger
el acceso a la parte de Enable, o sea, a la configuración global. ¿Listo? Entonces nos piden configure terminal y habilitemos este comando. Config terminal y utilizamos el comando que nos están dando ahí. ¿Qué nos define? Que vamos a habilitar una contraseña para configuración global que va a tener la contraseña class. Ok, listo. Configurada. Ahora nos dicen habilitemos las terminales virtuales y generemos una configuración de contraseña también acompañándolas del comando login. O sea, es decir que al final nos van a decir habilitemos esta configuración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Config terminal, line console 0. Vamos a proteger entonces el puerto de consola. Ingresamos la contraseña, en este caso Cisco. Ojo con las contraseñas de laboratorio que les decía. Acompañamos el login para que utilice esa autenticación local. Ahora line BTY. Se está protegiendo todas las sesiones virtuales. Password Cisco también es la misma. Login y salimos de acá. No se olviden que guardamos la configuración. Listo, hemos realizado ese procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? Si miramos la configuración que se ha generado en el dispositivo, nos vamos a dar cuenta que las contraseñas que he ingresado no son seguras. En la conexión de consola, la contraseña está abierta. En las virtuales están abiertas. Entonces, es por eso que les decía que el comando Service Password Encryption me permite a mí habilitar el cifrado de las contraseñas que estén en texto plano dentro de la configuración general del dispositivo. Miren que ya ahora ya están cifradas. ¿Listo? Listo, sigamos. Ahora nos piden configurar el mensaje del día. El mensaje del día, como yo les decía, es bastante sencillo. Entonces nos piden que entremos a configuración global. Utilicemos el comando banner MOTD y empezamos a generar a través de un carácter o una variable. Yo por ejemplo utilizo esta y ahí sobre esa puedo acompañar entonces el texto por el cual voy a generar la advertencia. Entonces aquí dice únicamente acceso autorizado y cierro el mensaje. Compruebo de que ese comando se ha generado correctamente. Aquí está. Y listo. Mensaje del día configurado. Probemos. La línea de consola quedó protegida. Listo. Me está pidiendo autenticación, contraseña. Y el modo de configuración global quedó protegido a través de otra contraseña. Class. Listo. Ahí está. Hemos verificado entonces. Sigamos. Habilitar la VLAN 99. Eso es una interfaz virtual que se ha creado sobre el dispositivo. Luego miramos de qué se trata. Pero básicamente iremos el comando sin interface brief, que nos va a ver el listado de interfaces físicas y virtuales que yo tengo habilitados sobre el equipo y el estado de operación. Entonces aquí yo veo todos los puertos físicos. ¿Se acuerdan que yo les decía? Como este es un switch creo que de 24 puertos, vamos a ver los 24 puertos habilitados acá. Y adicionales los lógicos o los virtuales. VLAN 1, VLAN 99 que es la creada. ¿Cuál es el estado de la VLAN 99? Activo. Esto está funcionando sin problema. Vamos a entrar entonces a modificar la configuración de seguridad sobre los puertos. Nos dice que lo vamos a hacer a través del puerto 18. Entonces vamos al puerto 18. Interfaz fase Ethernet 018. Y decimos que vamos a habilitar el switch por security. ¿Listo? Habilitamos la configuración por defecto de seguridad de puerto. Y ahora vamos a limitar la cantidad de direcciones MAC que vamos a aprender sobre ese puerto. Aquí nos dicen que solamente vamos a aprender una.
Entonces, nuevamente, switch por security, y ahora le definimos que el máximo, ¿no? Ahí, es de 1. Ahora, ¿qué nos van a decir? Bueno, vamos a utilizar un aprendizaje dinámico estático, por el cual entonces utilizamos este comando que nos va a decir que por security, sí. Con esto entonces definimos que la primer MAC, que está limitada a 1, o sea, no solo tenemos de aprendizaje 1, la primera dirección MAC aprendida sobre ese puerto se va a guardar en la configuración activa del dispositivo, y es la que se va a autenticar siempre que un dispositivo va a enviar tráfico. O autenticar no, porque no está autenticando, pero va a hacer un match entre el origen de la dirección MAC que está conectada y la trama que se está enviando. Si es compatible, la envía. Si no hace match, la descarta. Hasta este momento no tenemos ninguna configuración por defecto en la parte de violación. Ahora la vamos a poner de manera explícita sobre cuál es el comportamiento de violación sobre ese puerto cuando se ha generado una intrusión en la configuración que he definido de dirección MAC aquí. Entonces lo que hacemos es que definimos ahora que la violación del puerto va a ser un apagado de ese puerto. O sea, el puerto se va a deshabilitar cuando se genere una violación a esos parámetros de seguridad que he definido. ¿Listo? Y no se va a poder habilitar hasta que el administrador entre al dispositivo y lo vuelva a habilitar manualmente. ¿Listo? Una vez hecho esto, entonces vamos a verificar, vamos a guardar. Miremos la configuración. Miremos el puerto 18. Aquí tenemos configurada la VLAN de acceso para el PC, habilitada la seguridad y el aprendizaje. ¿Listo? Aún no vemos acá un registro de aprendizaje de direcciones MAC, no hay nada. Eso quiere decir que si vemos la tabla de direccionamiento MAC está vacía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar tráfico para que la tabla se llene. Entonces vamos a hacer esto. La dirección IP de gestión del switch es la 172.17.99.1. Entonces vamos a hacerla acá. Cerremos aquí y vamos al prompt y generamos este ping 172.17.99.11. Esa es la dirección IP que tiene asignada al switch. Listo. Como ya generamos ese tráfico, la tabla de direccionamiento MAC ya me hizo ese registro de origen. C223 es PC1. Listo. Ahora miremos la configuración del puerto 18. ¿Qué ha hecho entonces este comando? Ha registrado que la dirección MAC de PC1 se ha configurado como una dirección segura a este puerto. ¿Listo? La limitamos a 1, es decir que está limitado a que el tráfico enviado por este puerto sea a través de esta dirección MAC. ¿Listo? ¿Cómo probamos que eso se ha configurado correctamente? Pues nada, supongamos que este puerto de conexión se fue y ha ingresado un usuario adicional. Ese usuario se va a conectar al mismo puerto 18, por alguna razón lo ha hecho. Esperemos a que se habilite el puerto. Y vamos a probar entonces con este equipo que efectivamente no va a tener acceso a esa misma dirección MAC. Esperemos a que se habilite. Listo, ahí está. Listo. Bloqueado. El puerto entonces ha entrado en un modo de configuración donde se ha deshabilitado. ¿Cómo nos damos cuenta? Vamos acá nuevamente. Show for security y podemos decirle que nos muestre la interfaz fase Ethernet 0/18, por ejemplo, que es la interfaz de violación. Entonces aquí miramos cuál es el estatus de ese puerto en este momento. Está asegurado, está apagado de manera segura y se ha generado una violación en el contador
aquí. ¿Listo? ¿Cuál es el estado del puerto, perdón? ¿Cuál es el estado del puerto? Y puedo hacer aquí, así, interfaces, fase Ethernet 0/18. Miremos el estado de la interfaz como tal. Nos vamos a dar cuenta acá, voy a acercarlo un poco. Nos vamos a dar cuenta entonces que el puerto está deshabilitado, ¿no es cierto? Y que se ha generado un estado de puerto llamado error disable. Esto nos muestra que se ha generado una violación de seguridad o también hay unas implicaciones que después miramos que también genera este tipo de error. Eso quiere decir, o esto nos quiere decir, que la única forma de habilitar este puerto es de manera manual, entrando al puerto y levantándolo físicamente. ¿Listo? Entonces con esto nos hemos dado cuenta de la configuración de seguridad a través de Mac, que está habilitada y está funcionando perfectamente. Restablecemos la configuración. Vamos al puerto 18. Tenemos que entrar a la interfaz 18, que yo les decía. Y tenemos que deshabilitar el puerto y volver a subir. ¿Listo? Y verificamos que correctamente hemos realizado los pasos para que el puerto suba sin ningún problema. Y el usuario va a enviar tráfico nuevamente. Ahí está. Lo último que nos quedaría es que de las configuraciones, o sea, es decir, tengo los puertos, el puerto únicamente 18 disponible para la red a través de un puerto seguro. Todos los restantes puertos están sin utilizar. Lo que tengo que hacer entonces es ingresar a los puertos que no estoy utilizando, por ejemplo el 17, el anterior, y decirle shutdown. Con eso el puerto queda desactivado y cualquier usuario que se esté tratando de conectar sobre ese puerto no va a poder tener red. Ya con eso no va a ser intrusorio sobre la conectividad de la red que yo tenga disponible. ¿Listo? Con esto entonces hemos finalizado, no nos demoro más. Cerremos acá. Listo. Entonces vamos a hacer una pregunta sencilla. Voy a cerrar acá un momentico. Listo, básico. La pregunta es, recuerden entonces que contesten a través de la opción de preguntas y respuestas. La pregunta es, ¿cuál es la línea de comando que me permite utilizar los parámetros por defecto de seguridad de puerto sobre un switch Cisco? Un solo comando, una sola línea de comando, ¿vale? Mira, pues acá tengo que Alejandro Ciprián me dice Switchport Security y por aquí el Kim Rosa me dice Configure Terminal. Sí, Alejandro Ciprián me dice Switchport Security. Sí. Listo, perfecto. Entonces, Alejandro Ciprián, felicitaciones por haber ganado el día de hoy. Muchas gracias a Kim Rosa por haber contestado primero, pero la respuesta pues no era la correcta. Muchas gracias a Carlos Víctor por contestar, a Francisco Guarán, pues ya habíamos dado la pregunta. Alejandro, simplemente envíame un correo a mercadeo@zona.com.co y al inicio del próximo mes te estaremos enviando los regalos. Muchas gracias a todos por estar conectados y si usted quiere o tuvo problemas con el audio, simplemente escríbame a mercadeo@zona.com.co. Yo le estaré pues dando de nuevo la presentación para que usted pueda saber qué debe hacer en el próximo caso. Gracias a todos, gracias a Camilo Villota y nos vemos el próximo miércoles.
había 10,